Bueno, ¿cómo están, chiquilines? Tenemos un teórico de hemoderivados. La idea en realidad es hablar un poquito de cuáles son los que usamos habitualmente y tener una idea para qué se usan, para que después ustedes puedan ir a completar la lectura o en los siguientes cursos ir ahondando más en esos temas. ¿Ah? Los hemoderivados son productos industrializados que se obtienen a partir del plasma humano. Como ya saben, el plasma es la parte líquida de la sangre que además de agua va a tener proteínas, va a tener factores de la coagulación, que a veces son proteínas, a veces no, que la industria a través de mecanismos físicos y químicos va a ir separando de ese plasma y va a presentar en distintas presentaciones, en general son liofilizados, y va a elaborar esos medicamentos. Como saben, esos factores de la coagulación o de esos hemoderivados no se pueden obtener de otro lado que no sea del plasma humano, aunque ahora en día sí se está usando técnicas recombinantes para para producir algunos factores. Entonces, el plasma es la fuente de todos esos medicamentos que se usan en muchas patologías, a veces son más accesibles, a veces no, y que se hacen con la donación del plasma, ya sea plasma donado por aféresis o el plasma de donantes convencionales. Uruguay tiene un convenio con la Universidad de Córdoba que se llama Plan Córdoba, que es un convenio de intercambio de plasma y hemoderivados. Nosotros le enviamos plasma y ellos nos envían productos de esos de ese plasma, obtienen productos. Es el banco de sangre, el banco de sangre no, la fábrica de procesamiento de plasma que tiene la Universidad de Córdoba tiene un fin sin lucro, entonces todo lo que ellos producen lo envían lo devuelven a distintos países, Uruguay, Argentina, Chile y Ecuador. Porque el plasma producido en Argentina no es suficiente para generar todos los hemoderivados o una cantidad determinada de hemoderivados que justifiquen tener una planta de procesamiento de plasma, entonces fue la forma de obtener el plasma que ellos tuvieron. Y ellos van a aceptar o van a clasificar el plasma en 3 tipos, que van a ser plasma A, plasma B y plasma F, que lo vamos a ir nombrando, porque de cada uno de ellos va a tener un resultado, se pueden obtener distintas hemoderivados. ¿tá? Bueno, el plasma F es el que está apto para obtener factor 8. Es de una unidad de plasma que se separa y se congela dentro de las 8 horas de la extracción. Se puede obtener por centrifugación. En los controles de calidad se obtiene que tiene un 70% o más de actividad del factor 8. Es de una extracción que se hace de forma normal o rápida, no son de las extracciones prolongadas. Es necesario que se congele el tiempo desde que yo lo pongo en la heladera hasta que el plasma se congeló, sea menos de 1 hora, por eso se usa el ultrafreezer, el de menos 50 o menos 80, el que tengamos, y por eso es importante no amontonarlos para que ese lugar, ese plasma se congele rápido, y luego la preservación es a menos 30 grados. Y esto que dice no más de 30 días significa que ellos lo reciben en no más de 30 días, pero el plasma F, tiene una duración de 1 año. ¿Tá? Son las que nosotros obtenemos en el banco de sangre cuando hacemos el fraccionamiento habitual. Bien. Bueno, el plasma A es un plasma que por alguna razón no es apto para obtener factores 8.
que en realidad son las mismas unidades que por alguna razón fueron congeladas a -20 y su congelamiento no fue en menos de una hora, y el resto es igual, se obtienen por centrifugación, pero por alguna razón su procesamiento no se realizó en las condiciones anteriores. ¿Ah? La única diferencia es que en ese tiempo de congelado lento o demás no se preservan los factores de coagulación, el 8 que es el más lábil, por lo tanto no es un plasma que les va a servir para obtener factor 8, pero sí puede servir para otros hemoderivados como son la albúmina o la inmunoglobulina. Bueno, y después en el Plan Córdoba también se especifica el plasma B, que son plasmas que sufrieron algún tipo de modificación o son remanentes de otras de otros hemocomponentes, como son el plasma sobrenadante de crío y demás, o son plasmas que fueron fraccionados luego de las 8 horas o se descongelaron y por alguna razón y no se usaron. Ese se va a clasificar como plasma B y en general se obtiene albúmina de ellos. Ellos lo aceptan con un plasma que tiene menos de 5 años de extracción. ¿Tá? Bueno, a partir de ahí, estos son algunos ejemplos de hemoderivados obtenidos a partir del plasma, pero puede haber muchos más y cada día se hacen distintas cosas, pero el más común es la albúmina, las inmunoglobulinas, los factores de coagulación que pueden ser únicos o múltiples, como son el factor 5, factor 8, factor 9, el concentrado complejo protrombínico, la antitombrina 3, son todos componentes del plasma que pueden ser separados y son obtenidos a partir del plasma. Hay más, estos son los que más se pueden usar. Y esta tabla está también en el artículo del Plan Córdoba, que es lo que nos va a devolver aproximadamente Córdoba por cada kilo de inmunoglobulina, según lo que se les cede. Si se les cede 800 gramos, ellos nos van a dar 1,9 gramos de inmunoglobulina y el resto. Esto en realidad la idea es que se imaginen que cuánto plasma se necesita para producir los distintos hemoderivados y eso explica un poco del déficit o lo costoso que es obtener esos hemoderivados. Porque no se llega a la cantidad de plasma necesario para obtener las cantidades requeridas de hemoderivados, por eso son fármacos muy costosos y por eso siempre están siendo fármacos que cuesta mucho conseguir. ¿Ah? Es para que se hagan una idea de lo que cuesta obtener cada uno de los distintos productos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cada uno de los hemoderivados y tener una idea de cuándo se usa. La principal proteína, que aproximadamente hay 6 gramos por litro de plasma, es la albúmina. La albúmina es la que mantiene la oncosidad del plasma, o sea, que mantiene los líquidos dentro del sistema vascular, transporta distintas moléculas como hormonas, vitaminas, minerales, se unen a fármacos, ayudan a regular el pH, tiene un montón de usos, de cosas en el cuerpo y generalmente están ahí y son sintetizadas por el hígado. Cuando hay una falla hepática o hay una pérdida de proteínas a través de los riñones, esta puede llegar a bajar y sus usos en realidad van a depender de muchas cosas. Van a ser principalmente en los pacientes con cirrosis, que tienen una falla hepática crónica, donde hay una alteración en la síntesis de la albúmina, y van a haber distintos escenarios donde se puede usar albúmina directamente como un tratamiento. Para que se acuerden, y después si quieren leerlo un poquito lo pueden leer, en la peritonitis bacteriana espontánea, se utiliza en realidad como forma de prevención en algunos casos de pacientes.
de prevención del síndrome hepatorrenal, que en realidad es una falla renal aguda secundaria a el cambio de presión de sangre que hay en el organismo, porque el líquido que debería estar en los vasos sanguíneos pasa a los distintos tejidos del cuerpo. También se utiliza en el tratamiento del síndrome hepatorrenal de esos pacientes. Y cuando hay una paracentesis evacuatoria, o sea, pinchan el abdomen de los pacientes con ascitis, que es el líquido que está libre en la cavidad abdominal, y si ese volumen es muy importante puede generar un síndrome hepatorrenal, entonces también se utiliza en esos casos. Las dosis de cada uno de los escenarios es distinta, pero es una de las principales indicaciones de albúmina en pacientes. También puede haber un papel para reducir la mortalidad de los pacientes cirróticos que van a un trasplante hepático a largo plazo. A veces hay planes, por ejemplo, vienen semanalmente y se administran 40 gramos de albúmina porque se vio que eso disminuía la mortalidad de esos pacientes y los permitía llegar en mejores condiciones al trasplante. Y después se usa mucho en... la segunda indicación sería pacientes con problemas renales por pérdidas de proteínas, como son los síndromes nefróticos. En esos también, en estos casos los pacientes pierden por alteración de la barrera renal albúmina, lo que hace que pierda la capacidad oncótica de la sangre y el líquido pasa al extravascular y se genera edema. Son pacientes que están edematizados por todos lados, en la piel, en la cavidad abdominal, en el pericardio, en los pulmones. Entonces se le da albúmina con el objetivo de mejorar eso hasta que su síndrome nefrótico se resuelva. También puede haber por desnutrición o por distintas alteraciones en los pacientes oncológicos que hay un consumo proteico importante y el organismo empieza a fallar y su hígado no tiene materia prima para sintetizar albúmina. También se pueden indicar en esos casos, no es la indicación formal. Y después en los pacientes con indicación de recambio plasmático terapéutico o de aféresis terapéutica, lo que utilizamos como intercambio, como líquido de reposición que le llamamos, es albúmina del 4%, que imitaría un poco el plasma que le estamos sacando, el 4 o 5%. Que acá están las maquinitas, ustedes lo vieron, esta es igual a la de donante de plaqueta, que capaz que ya lo vieron, pero lo que se hace en este caso es, por medio de la máquina de aféresis, extraemos la sangre y le sacamos el plasma al paciente, por lo tanto se lo tenemos que devolver con algo, esa sangre que queda en la máquina, o sea, tenemos que reponer ese líquido que sacamos y lo hacemos con albúmina. Acá se van muchos gramos de albúmina. Y esos son las principales indicaciones: pacientes cirróticos, pacientes con edemas de otras etiologías, como son nefróticos o nutricionales, y por último el tratamiento con aféresis terapéutica, con recambio plasmático principalmente. El recambio plasmático tiene múltiples indicaciones, que más adelante las van a ir leyendo y van a ir integrando, pero van a ver que desde patología neurológica, hemato-oncológica, el rechazo de trasplantes renales y muchas otras cosas que pueden tener indicación de albúmina. Luego están los factores de coagulación. Entre ellos, uno de los más utilizados es el concentrado complejo protrombínico, que en realidad tiene como una indicación formal en los pacientes que tienen déficit de factores de vitamina K, que son en general anticoagulados con warfarina. En esos casos se indica cuando nosotros debemos revertir la anticoagulación, o sea que hay que sacarle la anticoagulación por múltiples etiologías. Puede ser una cirugía de urgencia, un sangrado grave que compromete la vida del paciente, está anticoagulado con warfarina, está creado este factor, que es un pool de factores de coagulación que va a tener el factor 2, el factor 7, el 9 y el 10, que son los que son vitamina K dependiente, y además va a tener estas dos proteínas que son anticoagulantes naturales, que son la C y la S.
También este es el de 4 factores y después está el de 3 factores, que el único que no va a tener es el factor 7. ¿Tá? El uso principal o la indicación que está totalmente validada es los pacientes anticoagulados con antivitamina K, como son la warfarina, que requieren una reversión de urgencia o emergencia. Después, otros usos del concentrado complejo protrombínico son pacientes con coagulopatías adquiridas por sangrados. Acá puse traumática, pero puede ser, por ejemplo, un accidente de tránsito, un herido de arma blanca, un herido de arma de fuego, o puede ser un sangrado masivo en contexto de una cirugía cardíaca, puede haber indicación. Estos, acá después veo si puedo correr la imagen mía, pero acá hay distintas marcas. Este es el de la Universidad de Córdoba y en realidad vienen en viales, que son frasquitos que tienen liofilizado, viene un polvo con un líquido para diluirlo, que vienen en frasquitos de 500 unidades. ¿Tá? Así que, y la dosis varía dependiendo del peso o del nivel de anticoagulación del paciente, entre 1000 y 1500 unidades, y el máximo que se puede hacer es 2000 unidades juntas. ¿Tá? Eso es la forma de indicarlo. Hay múltiples planes. Si ustedes ven el prospecto, que los invito a ir a ver a cada una de las cosas que hablemos de los prospectos, que ahí se explica todo muy bien. Hay distintas formas de revertir anticoagulación según el INR, según el peso o con dosis fijas, que es lo que usamos nosotros habitualmente. Bueno, y en otros factores de coagulación son los factores específicos, donde hay uno o dos factores que son los factores de coagulación, por ejemplo el 8, el 9, el 5, factor de von Willebrand, que muchas veces viene junto con el 8, entonces a veces están juntos. Pero, por ejemplo, los más comunes que se pueden usar es el factor 8 y factor 9, que son para tratamientos de pacientes con hemofilia. El tratamiento de los pacientes de hemofilia incluye las profilaxis, es decir, dosis de factores que se van a dar ellos regularmente con el objetivo de evitar los sangrados espontáneos, o los tratamientos de hemorragia, que es cuando hay una hemorragia o hay alguna cirugía o algo, que ahí se le va a ajustar la dosis según el tipo de hemorragia y el tipo de cirugía, y se va a dar con un intervalo distinto. Estos factores también vienen en un frasquito liofilizado, o sea, viene un polvo que se reconstituye con un agua para agua destilada, puede ser, o lo que te venga, que yo ahora no sé bien qué es lo que tiene, pero debe ser agua destilada, y se lo autoadministran ellos, muchos en su domicilio. Los pacientes que son generalmente con hemofilia A y B severa, se dan la profilaxis. Estos factores ya están pasando a menos uso, o el objetivo es ese, ya que hay otros fármacos, ya sea con vida media prolongada o otro tipo de fármacos que no son factores de la coagulación de origen plasmático, que están entrando en tratamiento porque tienen otras ventajas, pero siguen siendo de uso habitual en este tipo de pacientes. La hemofilia es una enfermedad rara, no hay muchos pacientes. En general en Uruguay se cree que hay aproximadamente 300 pacientes hemofílicos. Nosotros vemos algunos, pero en el futuro van a haber otros fármacos como el Hemlibra que va a hacer que estos factores se usen menos, pero todavía siguen siendo usados. Y el factor de von Willebrand, depende de la marca de factor 8, viene junto, y es el mismo factor que se da en la misma cajita, solo que se calcula otra dosis. Vienen en viales de 500 unidades o de 1000, y de acuerdo al peso se calcula la dosis determinada. ¿Está? Bien. Otro factor de coagulación es los concentrados de fibrinógeno, que el fibrinógeno va a ser la última materia prima que va a ser manipulada, digamos, de los factores. El fibrinógeno es transformado en fibrina y va a ser, junto con el factor 13 activado, lo que va a generar un coágulo firme
nosotros podemos tener todo esto andando, pero si el fibrinógeno no está presente, el coágulo firme no se va a formar y el paciente va a seguir sangrando. ¿Tá? Hay personas que tienen por defectos congénitos alteración de la síntesis o de la función del fibrinógeno, que se van a llamar hipofibrinogenias primarias y que van a requerir algún tipo de profilaxis con fibrinógeno. Son pacientes que van a tener sangrados o no van a poder parar los sangrados y en esos casos también son enfermedades muy raras. Cuando se diagnostican, muchas veces la indicación es darle fibrinógeno profiláctico o depende del procedimiento o el sangrado que tenga en ese momento. Y después van a haber hipofibrinogenias secundarias, es decir, que por alguna causa el fibrinógeno no se va a estar sintetizando o se consumió y los pacientes van a requerir que se administre de forma externa para tratar su sangrado. Y acá abajo dicen las causas principales. Las pacientes que tienen hemorragias severas, con el tiempo, por el intento del sistema de parar ese sangrado, van a consumir todo el fibrinógeno que van a tener y no van a poder reponer su hígado, no va a poder reponer el fibrinógeno y se va a bajar y va a generar un déficit. Las hemorragias van a ser traumáticas, las hemorragias obstétricas también generan hipofibrinogenia. Los pacientes con cirugías importantes como las cirugías cardíacas, trasplantes, etcétera, tienen hipofibrinogenia y en esos casos se van a poder administrar o se debe administrar fibrinógeno. Cómo lo administremos va a depender de los recursos que tenemos. Nosotros tenemos dos fuentes, uno son los crioprecipitados y otro es los concentrados de fibrinógeno comerciales, que es lo que estamos hablando ahora. También viene en un frasco para reconstituir. También los invito a leer los insertos porque tienen distintos pasos para hacerlo. Y también vienen en viales de 1 gramo. Cada frasquito tiene 1 gramo. ¿Tá? Y por último vamos a hablar de otra hemoderivado que usamos habitualmente nosotros en la práctica habitual, que son las inmunoglobulinas. Va a haber inmunoglobulina G polivalente que se generan, son los anticuerpos que nosotros generamos a lo largo de nuestra vida, que por enfrentarnos a distintos microorganismos, por las vacunas, etcétera, que son sacados de las unidades de plasma y se juntan para formar pools de inmunoglobulinas polivalentes de donantes. Y eso se utiliza para múltiples indicaciones, pero vamos a dividirla en dos. Uno, son pacientes que genéticamente o congénitamente nacen con algún déficit de factores de la de inmunodeficiencia, un déficit de inmunoglobulinas, o pacientes que secundario a alguna enfermedad, generalmente oncológica o hemato-oncológica, generan una inmunoparesia, o sea, su sistema inmune ya no responde de la forma adecuada y tienden a generar infecciones a repetición, principalmente a nivel pulmonar, con neumonias a repetición, que genera alteraciones en la estructura de los pulmones y genera enfermedades obstructivas crónicas, con secuelas graves y pueden morir de esa inmunosupresión que tienen esas infecciones, o infecciones de piel o urinarias que generan también múltiples infecciones a repetición porque su sistema inmune no puede luchar con los patógenos que se enfrentan. ¿Tá? Y en ese caso se indica en general mensualmente o dependiendo de la sintomatología, dosis que se ajustan al peso y a la sintomatología del paciente como profilaxis infecciosa. El objetivo es evitar que tengan las infecciones a repetición y por consiguiente las secuelas que eso genera a nivel pulmonar principalmente de los pacientes. Y después la segunda indicación es con el objetivo de realizar inmunomodulación. Las inmunoglobulinas externas generan una alteración del sistema inmune con un descenso del sistema inmune propio. Entonces se utilizan para muchas patologías autoinmunes, como son
la trombocitopenia, el rechazo de trasplante, el Guillain-Barré, enfermedades como la miastenia grave, el Kawasaki, dermatomiositis, vasculitis, el síndrome de Sjögren y de Steven-Johnson. Todas esas son patologías autoinmunes que una de los pilares, hay algunos que tienen más indicación o más evidencia que funcione, es disminuir la actividad del sistema inmune con la inmunomodulación de las inmunoglobulinas. ¿Tá? En general hay varios planes. En este caso, cuando el objetivo es inmunomodulación, la dosis va a ser de 1 gramo kilo, y en estos casos se calcula de acuerdo al peso y a la sintomatología y el recuento de inmunoglobulinas, o sea, la dosificación de las inmunoglobulinas, y ahí se va ajustando. Y la otra inmunoglobulina que usamos habitualmente en nuestra práctica es el WinRho, que es la inmunoglobulina anti-D, con el objetivo de evitar la aloinmunización materna con antígenos D en las madres RhD negativas, para evitar que se genere una enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Tá? Se les da a todas las embarazadas RhD negativas que presentan algún sangrado, y esta dosis se repite, algún sangrado durante el embarazo, mientras no sepamos el grupo del bebé, y aquellas que, se le da a todas las embarazadas que en el primer control no tengan un anti-D, o sea que no están aloinmunizadas. Se les va a dar entre la semana 28 y la 32, se le tiene que dar una dosis, y después a lo largo del embarazo, si ella presenta un evento que fomente el sangrado feto-materno, como son sangrados, traumatismo, procedimientos invasivos, o distintas cosas que pueden aumentar ese riesgo de que pase sangre del bebé a la mamá, se le da una dosis. Y por último, si el bebé es RhD positivo, se le da en el posparto, en las 72 horas posparto. ¿Tá? Ese es el plan actual. Puede cambiar esto porque se están generando nuevos estudios, como son el genotipo fetal, para ver si el bebé es RhD positivo. Si fuera positivo se seguiría este plan, y si es negativo no se haría esto, pero por ahora se le da ese plazo, se le da esa indicación. Las madres RhD negativas que no tienen un anti-D, se les da ese plan. Entre la semana 28 y 32, una dosis que va a depender del tipo de administración, hay intravenosa o intravé, que después lo buscan, y en aquellos casos que hayan eventos que pueden favorecer los sangrados feto-maternos. ¿Tá? Bueno, esto es lo último que les quería nombrar. Hay más cosas que pueden ir a buscar y leer. Cualquier duda me preguntan, y espero que les sirva para entrarle al tema. Gracias.